ahora la intervención la va a hacer la siguiente intervención va a cargo de don Juan Ramón del Páramo Argüelles, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, y entre muchas otras cosas, pues también es director del Instituto de Resolución de Conflictos, presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y el Conflicto. Y también, por el lugar donde estamos ahora, pues yo creo que cabe señalar que además fue director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que es un instituto que ahora está aquí en la Carlos III y que tuvo su origen en la Universidad Complutense. Y bueno, pues sin más... Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a quienes pues me han ofrecido esta amable invitación para participar no solo en el seminario de hoy, sino en el proyecto, ¿no? Y bueno, la primera pregunta sería esta de qué hace un filósofo como yo en un sitio como este. Perdonar mi ignorancia de los temas internos de contabilidad, pero digamos que yo creo que la filosofía tiene también un papel relevante en cuanto al análisis, digamos, del lado oscuro, del lado, la cara oculta de lo que representa esta nueva filosofía del management que nos invade, de la responsabilidad social y los derechos humanos, ¿no? Yo, digamos que la reflexión que voy a llevar a cabo se debe a mi participación como profesor de negociación en las escuelas de negocios, ¿no? Y al observar y comprobar que en esas escuelas de negocio pues había un trasfondo teórico y conceptual que merecía la pena tomarlo como análisis reflexivo para, creo, desmontar muchos de los pilares en los que se basa o desenmascarar algunas de las, digamos, idearios o imaginarios simbólicos y culturales en los que se fundan, ¿no? Y ese es un poco el papel del filósofo, ¿no? Intentar construir, articular mapas simbólicos y conceptuales con los que podamos, como herramienta, entender mejor la realidad, entender mejor la relación con los demás y entender la relación de nosotros con el mundo, ¿no? Yo creo que eso es la filosofía o el papel de la filosofía, unido un poco también a la sospecha, ¿no? O sea, esta idea tradicional de la filosofía de la sospecha, como diciendo, bueno, hay que darle vueltas a las cosas, ¿no? Cuando mi madre pequeño me decía, no le des tantas vueltas a las cosas, bueno, pues el filósofo tenemos como oficio darles vueltas, bueno, el filósofo, el profesor de filosofía, ¿no? Darle vueltas a las cosas, yo creo que este es nuestro asunto, ¿no? De manera que, y bueno, el terreno en el que me voy a desenvolver es un terreno muy teórico, claro, de análisis conceptual, ¿no? Decía Goethe, gris es toda teoría y verde el dorado árbol de la vida. Yo no sé, no conozco bien, porque no he estado trabajando, ni conozco, como el anterior ponente, la realidad de las empresas, ¿no? Pero digamos que me desenvuelvo mejor en el discurso acerca de, o sea, en el discurso conceptual, en el discurso teórico, y ese es el plano en el que nos vamos a desenvolver ahora, ¿no? Y yo diría ahora, y para terminar, porque para terminar es lo que todos los ponentes españoles dicen cuando le quedan 20 minutos de ponencia, ¿no? Como quedan 20 minutos de ponencia empezaría. Y para terminar, bueno, a ver, yo en primer lugar voy a poner aquí como 3 personajes que algunos a lo mejor identificarán. No sé, ¿quién es este personaje? Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. ¿Quién es este personaje? Este ya a lo mejor es más difícil. El filósofo inglés, Stuart Mill, John Stuart Mill, y este ya hemos conocido, digamos, Maquiavelo, ¿no? Bueno, ¿por qué nos traigo aquí a reducir? Porque, bueno, normalmente son 3 personas o 3 obras en las que, desde luego en las escuelas de economía, apenas se estudia y plantean, yo creo, desde el punto de vista normativo, muchos de los problemas de ética que son interesantes de contraponer a algo que puede ser una economía más descriptiva o más, digamos, neoclásica, tradicional, ¿no? Porque, claro, Maquiavelo planteó nada menos que el problema de los medios y de los fines, ¿no? Yo creo que ese es un problema radical y fundamental en la economía, y más en los temas de responsabilidad social y derechos humanos, ¿no? Hasta qué punto debemos tener una filosofía consecuencialista de fines por encima de cualquier medio o procedimiento utilizado para conseguir esos objetivos, ¿no? Digamos, lo planteo así de manera genérica porque en 20 minutos no da más tiempo. Stuart Mill planteó el problema fundamental, resumiendo, de la relación entre lo público-privado, entre la relación de la intimidad, la autonomía personal y la injerencia pública en la formulación de planes de vida, ¿no? Cosa que también es muy relevante y muy importante, ¿no? Digamos que hoy día esta nueva filosofía de las empresas incide mucho en esto. Es decir,
no tanto es un poder disciplinario sobre los sujetos, cuanto es un poder que hace que los sujetos interioricen su propia disciplina, ¿no? Y crean que en el ejercicio de su autonomía y libertad están desarrollando su personalidad cuando hay vínculos disciplinarios muy normativos, muy coactivos, en los que, bueno, probablemente están ahí enmascarados y no se conocen. Y Max Weber, bueno, nada menos que plantea el problema de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, es decir, la ética de los principios o la ética de las consecuencias, ¿no? Todos los días vemos problemas de este tipo. Imaginamos, por ejemplo, el problema de la venta de armas a la Arabia Saudí, este es el problema de Max Weber, entre otros, o el problema del Tribunal Supremo respecto de la filosofía acerca de los desahucios, ética de la convicción de los principios, ética de la responsabilidad, en este caso entendido como consecuencias derivadas por el arma social. Y son problemas éticos fundamentales que se plantean en todos los dilemas políticos y económicos, y son problemas muchas veces que se olvidan desde este punto de vista. Entonces yo creo que es bueno tenerlos como referencia siempre, estos tres problemas. Bueno, ya yo les voy a, para que nos espabilemos un poco, ¿no? Estamos en la hora de la mañana, yo les voy a poner este vídeo, ¿no? Les voy a poner este vídeo, son 3 minutos, 4, porque ante mi asombro, mi hija me contó una vez que en uno de sus trabajos en grandes empresas se los pusieron como efecto de motivación en una de las sesiones de coaching que hicieron en la empresa, ¿no? Y entonces, aunque nos parece exagerado, el problema de la exageración no viene por la propia ficción, que se trata de una secuencia de una película, sino por el hecho de que se utilizaba y se usaba como mecanismo motivador e incentivador de los ejecutivos de esa empresa. Seguro que lo conocen, pero no está de más recordarlo. See those little black boxes? They're called telephones. I'm going to let you on a little secret about these telephones. They're not going to dial themselves, okay? Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you, my highly trained Stratonites, my killers who will not take no for an answer, my fucking warriors, who will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Fat boys, duke it out. Hit him. Hit the fuck off of me. Now, if anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. But before you depart this room full of winners, I want you to take a good look at the person next to you. Go on. Because sometime in the not-so-distant future, you're going to be pulling up to a red light, and you beat up old fucking Pinto, and that person's going to be pulling up right alongside you in their brand new Porsche with their beautiful wife by their side who's got big voluptuous tits. And who are you going to be sitting next to? Some disgusting wildebeest with 3 days of razor stubble and a sleeveless muumuu crammed in next to you and a carload full of groceries from the fucking Price Club. That's who you're going to be sitting next to. So you listen to me and you listen well. Are you behind on your credit card bills? Good. Pick up the phone and start dialing. Is your landlord ready to evict you? Good. Pick up the phone and start dialing. Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? Good. Pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems by becoming rich. All you have to do today is pick up that phone and speak the words that I have taught you. And I will make you richer than the most powerful CEO in the United States of fucking America. I want you to go out there and I want you to ram
Steve Madden stock down your clients' throats till they fucking choke on it. Till they choke on it and they buy 100,000 shares. That's what I want you to do. You be ferocious. You be relentless. You be telephone fucking terrorist. Now let's knock this motherfucker out of the park. Entonces, digamos que, a ver, de una manera, por supuesto, un tanto exagerada, ¿no? Pero ahí, en parte, bueno, reflejan ciertas cosas de las que voy a hablar, ¿no? No todas, pero por supuesto, algunas de ellas. Bueno, en realidad, el asunto de la gobernanza empresarial, la filosofía del management, por dónde van, digamos, ahora, este imaginario cultural y simbólico en torno a lo que es el emprendedurismo, la empresa de sí mismo, la idea de la responsabilidad frente al trabajo, la empleabilidad, todo forma parte, creo, de una filosofía que acompaña a la mayor parte de estas propuestas y que se puede resumir en algunos de estos elementos, ¿no? Perdonen por las esdrújulas, ¿no? Que emplearé, no es lo más correcto desde el punto de vista del castellano, ¿no? Utilizar muchas esdrújulas, pero hablamos de individualización, psicologización, financiarización, ciudadanía precaria, estigmatización de lo público y la idea del moral del sacrificio, ¿no? Yo creo que esto refleja muy bien, en parte, luego se desarrolla en la presentación, seguramente no nos va a dar tiempo a ver el desarrollo de ello, pero luego daré unas pistas desde el punto de vista de la bibliografía que yo he utilizado, que se utiliza como una nueva, digamos, visión de lo que es la filosofía de las escuelas de negocios, ¿no? Al final propongo como ejemplos bibliográficos para seguir, porque de lo que se trata es lo que decía también mi anterior ponente, ¿no? El anterior ponente es presentar aquí algunos problemas de los que puede surgir después pues, un debate o una discusión, ¿no? En realidad, la extensión del campo de la gobernanza empresarial no consiste tan solo en, bueno, digamos, articular un tejido de relaciones entre actores no estatales, no es simplemente comprobar el declive de lo que es el Estado-nación, el declive de lo que es la soberanía estatal en la gestión de estos asuntos, sino que significa una transformación del formato y del papel del Estado, que desde ahora es percibido como una especie de empresa al servicio de las empresas, ¿no? Es decir, las tecnologías del management privado son considerados como remedios más eficaces a los problemas planteados por la gestión administrativa que desarrollan las reglas de derecho público, ¿no? Es decir, la competencia es el estímulo del rendimiento y todo lo que sea contrario o freno o cortapisas a esta competencia ilimitada, pues supone un menoscabo o una antigualla normativa que debe ser desechada, ¿no? Es decir, la reestructuración, podríamos decir, neoliberal, llamémoslo así, porque este es el adjetivo calificativo para identificar esta nueva, digamos, forma de, también digámoslo así, del capitalismo, ¿no? Porque a veces los términos clásicos se enmascaran también, se olvidan, ¿no? Es la idea del Estado como un agente económico privado, es decir, tiene independencia o interdependencia con los demás agentes desde el punto de vista de su eficiencia, y todos estos términos de competencia, outsourcing, auditoría, agencias, flexibilidad, indicadores de rendimiento, benchmarking, etcétera, siempre como objetivo la satisfacción del cliente y del consumidor, pues impregna todos esos mecanismos que hasta cierto momento eran considerados como públicos, ¿no? Es decir, el cumplimiento de objetivos es lo prioritario sobre el cumplimiento o el respeto de las reglas, procedimientos y regulaciones, ¿no? Es decir, los mecanismos de mercado priman sobre los mecanismos burocráticos, ¿no? Y, bueno, yo aquí haría reivindicación un poco del elogio de la burocracia, un libro de Paul Digay del siglo XXI, que, bueno, pues defiende la idea de la racionalidad formal de la burocracia weberiana en un tiempo que, evidentemente, es un absoluto heterodoxo. Pero esto nos impregna tanto que hasta hablamos a veces en funciones públicas con estos términos, ¿no? Se habla incluso de que los magistrados tienen una cartera de procedimientos, que tienen un ratio de resoluciones,
que tiene una serie de incentivos y que deberían ser, digamos, remunerados en función de estos incentivos de rendimiento. Es decir, hay una concepción incluso contable de la acción judicial, de la acción de los médicos, de todos los aspectos sociales y, por supuesto, de las universidades y educativas. Nosotros somos víctimas de este proceso mal interpretado de Bolonia, que lo que nos ha conducido es una especie de mercantilización de la universidad, con algunas ventajas, pero desde luego como resultado neto final absolutamente criticable, ¿no? ¿Qué es la cultura esta de los resultados? En el ámbito de la justicia, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, ¿no? En función de qué valores puede ser juzgada, ¿no? Porque se sustituyen en realidad actos de juicio que pueden ser o que dependen de criterios éticos y políticos por una medida de eficiencia a la que se le supone una especie de neutralidad ideológica, ¿no? Es decir, hay normas contables idénticas, como si las instituciones no tuvieran valores constitutivos que les son propios, ¿no? Y esto, claro, produce una revolución de las mentalidades con una interiorización de normas como las del rendimiento, la autovigilancia, una especie de hombres o personas hechos a sí mismos con indicadores de competición que llevan hasta lo que se ha denominado la sociedad del cansancio, de la depresión, por esa autoexigencia individual del rendimiento, ¿no? Si quisiéramos resumir muy brevemente esto, porque sé que voy mal de tiempo, ¿no? Bueno, digamos que hay individualización o individualismo, ¿no? Solo debemos confiar en nosotros, la idea del alejamiento de las instituciones, de que todos somos los responsables de nosotros mismos, de que debemos estar surfeando en la ola de riesgo continuamente, somos superhombres y supermujeres, y el éxito o el fracaso depende de nosotros mismos, ¿no? Esto de la sociedad no existe, existen solo los individuos, este célebre aforismo de Margaret Thatcher, ¿no?, de los 90, pues parece que es el propio para explicar esto. Claro, y esto erosiona la personalidad, erosiona el carácter, como decía un gran sociólogo, Seneff, ¿no? Erosiona el carácter de las personas porque le desvincula de las relaciones comunitarias, políticas, le desvincula de las relaciones sociales, al atomizar la sociedad como individuos, digamos, solo sujetos al rendimiento. Esto además genera otro aspecto importante, que es la psicologización de los discursos acerca de las empresas y del trabajo, ¿no? Es algo así como abundantemente en las escuelas de negocios se habla de los autoayudas empresariales, el reforzamiento del carácter, las escuelas de meditación, la gestión de la emocionalidad a favor de la productividad. Esta especie de sentimentalismo emotivo tóxico que nos invade y que inunda, impregna las escuelas de negocios, parece que no tiene en cuenta las instituciones sociales y políticas que acompañan a lo que es nada menos que la actividad productiva de un país o de una empresa o de las personas como individuos, ¿no? Esa desvinculación de los lazos sociales y políticos, entendiéndolo como una psicologización del rendimiento del individuo, produce, claro, mecanismos como de huir de las instituciones y acudir a las recetas personalizadas, ¿no? Como si se tratara solo de problemas psicológicos, individuales, que hay que superar para alcanzar estos objetivos, ¿no? Es decir, los mecanismos de personalización de todos esos economistas y gurúes que nos invaden, pues parecen olvidarse del papel que juegan las instituciones, los mecanismos institucionales en la configuración y en la organización del trabajo. Junto a esto, la financiarización, que es lo que, digamos, más legitima que cambiemos pues todo el sistema burocrático, legalista y formal por la prima de riesgo. Bueno, pues ya está. Es decir, dicho los datos de las primas de riesgo, los gobiernos tienen que cambiar sus políticas y sus normas, ¿no? Diga lo que diga el legislador, 3 palabras, rememorando al viejo jurista del Banco Central Europeo, arruinan bibliotecas enteras, digamos, sentencias y legislaciones enteras, ¿no? Esta financiarización se despliega también en el propio discurso cotidiano, ¿no? Esto no me es rentable, ¿no? Se dice a menudo, ¿no? No me renta, ¿no? Esto es muy de los jóvenes, ¿no? Esto es una financiarización del lenguaje cotidiano empleado por ello, ¿no? Me contaba un amigo que tenía otro amigo, ¿no? No diré quién es conocido,
que cuando era profesor de universidad, y a veces se levantaba muy sobresaltado de la clase y dice: ay, perdón, tengo que salir, los mercados se están moviendo, decía, ¿no? Y con el teléfono en la mano, ¿no? Bueno, pues esta idea de que el mundo de los mercados y el mundo de la financiación afecta a nuestra propia vida también son los elementos de esta filosofía. Claro, y entonces las crisis del sistema se presentan como fracasos cognitivos personales, ¿no? Es decir, nos hemos equivocado en nuestras decisiones, hemos perdido, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y este es un nuevo sistema disciplinario muy cruel, ¿no? Porque esto es como que nosotros no somos sujetos a la disciplina del Estado, digamos, del 18 y del 19, como obedientes sujetos a normas, sino que hemos interiorizado de tal manera las normas que somos nosotros mismos los que nos autocastigamos por no cumplir esos objetivos. O sea, no tenemos la moral del deber, sino la moral del poder. Y uno fracasa porque no puede o no hace lo que debería hacer, pero no como imperativo normativo de un Estado, sino como una disciplina autoexigente personal que produce, claro, unos profundos estados de ansiedad cuando no se consiguen estos objetivos. Claro, todo esto constituye una pérdida de la idea de la ciudadanía y de la ciudadanía social, ¿no? Del Estado benefactor, del Estado interventor, del Estado que organiza la comunidad y que al menos aplica determinadas medidas para las disfunciones que produce el mercado, porque entiende que tiene que defender la economía de mercado, pero no una sociedad exclusiva de mercado, pasados a un Estado interventor mercantilizador, ¿no? Y evidentemente esto tiene su traducción también en la focalización de las políticas públicas entendidas como medidas no para el ciudadano genérico, sino medidas concretas para asistir a ciudadanos concretos, ¿no? Es decir, hay una deconstrucción de lo público, hay una, digamos, fragmentización de lo público, y esta filosofía de la empleabilidad, de ir al ciudadano concreto, a problemas identitarios específicos, etcétera, forma parte de una deslocalización de las políticas públicas. En realidad no sabemos quién nos protege, porque entre una especie de mesogobiernos que se escapan a los estados nacionales y por otro lado un localismo muy práctico y muy preciso en las políticas concretas, pues no sabemos en realidad quién me garantiza el derecho, ¿no? Hay un proceso claro de desvinculación de la ciudadanía respecto a estos vínculos. Y por último, pues esta especie de la moral del sacrificio, ¿no? También invade a todos estos discursos, ¿no? Para que esto funcione hay que sacrificar a algo, ¿no? Hay que sacrificar, y esto en el caso es el poder público o la imagen pública, a los funcionarios para que funcione el mercado, ¿no? Es decir, perdemos la gobernanza de nuestras propias vidas, nos sometemos al mercado y por lo tanto esto produce pues una, digamos, desconfianza de lo público y una confianza excesiva en todo lo que representa el sector privado. Es decir, y yo creo que este deterioro de toda confianza en las virtudes cívicas tiene, claro, efectos performativos sobre el mundo, en que los nuevos ciudadanos consumidores consideran la contribución fiscal en las cargas colectivas y el retorno que obtienen solo a título individual, ¿no? Es decir, entre los ciudadanos ya no son llamados a juzgar las instituciones y las políticas, de acuerdo con el punto de vista del interés de la comunidad política, ¿no? Sino que está solo en función de su interés personal, ¿no? Es decir, yo contribuyo tanto al Estado, pero tengo que tener una remesa o una retribución personal individualizada de esa contribución personal, ¿no? Es decir, se transforma la definición del ciudadano como sujeto político, ¿no? Y el hombre se configura como una empresa de sí mismo, obedeciendo al propio deseo y al otro que habla en voz baja dentro de uno mismo. Es decir, es el sujeto como persona autónoma y autosuficiente, atomizada, que está desvinculada de cualquier otra consideración. Bueno, esto, digamos, es un panorama que yo despliego en algunas, digamos, diapositivas que no me dan tiempo a verlas, pero bueno, de alguna forma resumen un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, la filosofía del management, el hombre como empresa de sí mismo, la razón neoliberal que fundamenta todo este tipo de discursos, la paradoja del imaginario del emprendedor, ¿no? Esta, digamos, para mí Camelo, con perdón, ¿no? De la exageración hiperbólica de la juventud emprendedora, ¿no? Que, bueno, pues con todos esos factores de desapego, movilidad,
solo existe el presente, no existe el pasado, a diferencia del empleado leal, del empleado que tenía cierta, digamos, vinculación social con la organización a la que pertenecía, ¿no? Esta fragmentación, esta, digamos, como decía antes, ¿no? De surfear encima de la ola de manera peligrosa, ¿no? Pues se traduce en este imaginario del emprendedor, ¿no? El emprendedor como representación de la mentalidad juvenil, ¿no? Con la atomización de lo social y la despolitización de la idea del trabajo, el discurso de la empleabilidad, el asistencialismo público, en fin, creo que esto como conclusión nos lleva a una idea de la ciudadanía fragmentada, de una idea de la mercantilización protegida por el propio Estado. Es decir, el Estado no es que se separe de esto, sino que interviene activamente en ese modelo, y una financiarización de la economía que altera todos los equilibrios sociales y políticos, ¿no? Yo decía, bueno, el imperio de lo efímero, no me renta, la sociedad no existe, sí se puede, ¿no? Este término de sí se puede, que utilizado desde el punto de vista del individuo con autonomía, puede llevar también a una descripción no exacta de la realidad, ¿no? A veces las cosas no se pueden, pero no por el imperativo de las voluntades, ahora solo voluntad, sino por el imperativo de la estructura que impide precisamente que lleguemos a consecuencias o objetivos. Es una edad del vacío, una sociedad líquida, tiempo de las tribus, sociedad de riesgo, todo este tipo de adjetivos de la sociología contemporánea pues invade todo este discurso, ¿no? Y esta cultura empresarial, por lo tanto, creo que es una tecnología del engaño en el ámbito de la responsabilidad social, la aplicación del falso discurso empresarial a la gobernanza, por ejemplo, universitaria, el ámbito de la responsabilidad social basada en la competitividad y en el rechazo de las normas vinculantes, y en la tecnología de la apariencia engañosa, ¿no? Empresas líquidas fluidas, flexibilidad, flexiseguridad, precariedad como forma de control, etcétera, etcétera. Yo creo que quien mejor representa este tipo de discursos, y es un poco de verborrea que estoy produciendo ahora porque no me da tiempo, pero con detenimiento, es precisamente el Roto, ¿no? Yo creo que el Roto en sus viñetas refleja muy bien esta crítica despiadada de lo que es el management contemporáneo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya miles de recetas de cocina y de economía solo una? Se pregunta el Roto. A la ida tiramos bombas y a la vuelta ayuda monetaria. Hay que abaratar costes, ¿no? Dice el piloto de este avión, ¿no? Yo contamino y yo descontamino, pero la empresa es la misma, esto es lo importante, ¿no? Vendemos bombas y acogemos a huérfanos, comercio justo, ¿no? O sea, el Roto es muy despiadado y muy crítico, es un poco el lado oscuro de todo esto que representa un discurso de los derechos humanos y de la responsabilidad social, y brindando al final por otra crisis como esta, ¿no? Dicen dos ejecutivos que realmente no les ha ido nada mal, ¿no? Bueno, decía que esto se basa en algunas lecturas, fundamentalmente el discurso del management de Carlos Jesús Fernández Rodríguez, es un magnífico libro para entender toda esta problemática. El vigilar y organizar, ¿no? Utilizando esta expresión de Foucault, ¿no? Es una crítica a los estudios de management. Paradójicamente, algunas escuelas de negocio están incorporando a personas que provienen de este tipo de movimientos, ¿no? Muy de izquierda, cultural, Foucaultiana, etcétera, pero están entendiendo que esto puede ser interesante también. No sé si los fagocitarán, interiorizarán en la propia cultura, pero cada vez, digamos, pues está teniendo más relevancia. Los discursos del presente, un magnífico libro también de Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández Rodríguez, con profesores de la Universidad Autónoma, análisis de los imaginarios sociales contemporáneos, y Poder y Sacrificio, que este es el último, los nuevos discursos de la empresa, también de estos dos autores, que yo creo que son muy buenas pistas para seguir leyendo sobre esto, ¿no? Y nada más, yo simplemente quería plantearles aquí, bueno, pues una especie de interruptus en el discurso más interno de este seminario, pero creo que sería bueno ver también desde fuera el lado, digamos, menos claro, más enmascarado de lo que representa esta nueva filosofía, y sobre todo por los jóvenes, ¿no? Porque yo a los jóvenes les veo siempre en un estado, y yo creo que va a ser la enfermedad del futuro, de depresión y de ansiedad, ¿no? Por la autoexigencia brutal que el sistema, digamos, les traslada, ¿no? Es decir, el sistema no es responsable de vuestros fracasos, sois solo vosotros los responsables de vuestros fracasos, y la psicologización de la responsabilidad
afectando tan solo a vuestra molicie, incompetencia o falta de ánimo, se traduce en que todo se soluciona con buenos coaches, con buenos animadores de empresa, capaces de motivar individualmente a las personas y de lograr los objetivos. Y yo también a mis alumnos siempre les digo a veces esto: alguno tiene que reconocer que es un pony y que no es un pura sangre, y que a veces el pony no puede correr el Grand National. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esa creencia en esa idea un tanto, bueno, esa pretensión ideológica, ¿no? de desear algo y conseguirlo, ¿no? Hay un libro por ahí que ha circulado y que hay millones de ventas sobre el mismo, ¿no? Que no sé cómo se llama, La cultura del deseo o algo así, que utiliza técnicas deportivas para motivar a los jóvenes. De una forma que uno tiene que ver que el listón puede ser superado por el saltador de altura, y eso el saltador de altura lo imagina para poder saltarlo, así el joven, si se imagina conseguir algo, lo va a conseguir, ¿no? Creo que se llama así El deseo, el libro, ¿no? Que es pues un libro de los que habría que arrinconar en la biblioteca de los jóvenes. Y nada más, yo creo que este marco interpretativo, psicologizante, individualizante, con la creciente desresponsabilización social, comunitaria y política, con esa atomización de lo social, esa despolitización de lo que es la actividad productiva, empresarial y del trabajo, nos ha llevado de un marco interpretativo más social y político a uno psicológico individualizante que creo que es terrorífico para los tiempos que nos vienen encima. Muchas gracias.